El aire en el parque del barrio pesaba. Pesaba por el calor de las 3 de la tarde que derretía el asfalto y por el silencio espeso que se había formado alrededor de la camioneta. Nosotros, los muchachos, formábamos un círculo de seguridad casi invisible, pero tan infranqueable como una pared de acero. Éramos la sombra del patrón, y en ese momento la sombra se había congelado. Lo vi todo desde mi posición, a unos 10 metros, con la mano siempre cerca de la cacha de la pistola que llevaba oculta bajo la guayabera. El patrón estaba de espaldas a la camioneta, repartiendo billetes como quien reparte bendiciones. Era un ritual que disfrutaba. Bajar a los barrios que lo vieron nacer, sentir el pulso de su gente, recordarles quién era el único poder real en esa ciudad de olvidados. Las madres le agradecían con lágrimas, los viejos le besaban la mano, los niños corrían a su alrededor como si fuera un rey mago llegado en pleno agosto. Pero entonces el círculo de gente se abrió, como el agua de un arroyo que se aparta para una piedra. La multitud dejó pasar a la niña. No tendría más de 8 años, calculé, un manojo de huesos y piel tostada por el sol, con el cabello enmarañado, y unos ojos oscuros que parecían haber visto el final del mundo un par de veces. Caminaba descalza sobre el pavimento caliente, sin vacilar, con una determinación que no le pertenecía a su edad. Los muchachos más cercanos al patrón, Popeye y el Chopo, se tensaron al instante. Sus cuerpos se convirtieron en estatuas de músculo, listos para saltar, para anular cualquier amenaza. Una niña no era una amenaza, pero en nuestro mundo la sorpresa era la madre de todas las desgracias. Una niña podía llevar una bomba, una granada, un mensaje del enemigo. La inocencia era el mejor disfraz. Ella, sin embargo, no parecía un arma, parecía un alma en pena. Se detuvo a 1 metro exacto del patrón, justo cuando él le entregaba un fajo de billetes a una anciana sin dientes. El ruido cesó, el murmullo de agradecimientos, los llantos de los niños, el motor de la camioneta, todo se ahogó en una quietud antinatural. Solo se oía el zumbido de alguna mosca perdida y el latir de mi propio corazón en los oídos. La niña levantó el rostro sucio, un rostro que era un mapa de polvo y lágrimas secas, y lo miró. No lo miró con el temor reverencial de los demás, lo miró de frente, como si estuviera retando a Dios, al diablo o a quien fuera que estuviera al mando del universo en ese instante. «Ayúdame», dijo. La voz fue un susurro, casi inaudible, pero en ese silencio de catedral retumbó como un disparo. Popeye dio un paso al frente, su mano ya visible en la cintura. Pero el patrón, sin girarse, levantó la suya, un solo dedo, un gesto mínimo que lo detuvo en seco. El tiempo se estiró. El patrón seguía de espaldas a la niña, como si estuviera sopesando el peso de esa única palabra. Vi cómo sus hombros anchos se movían al ritmo de una respiración profunda. El mundo entero, o al menos ese pedazo de mundo que era Medellín, contuvo el aliento con él. ¿Qué haría? ¿La ignoraría? ¿Le daría un billete y la despacharía como a los demás? ¿O vería en ella algo que los demás no veíamos, una ofensa, un desafío a su magnificencia? La gente que había venido por dinero ahora observaba una escena mucho más valiosa, un juicio. El juicio de una niña insignificante ante el hombre que lo era todo. Él era un animal de instintos, y yo sabía que en su mente se libraba una batalla. Podía ser el benefactor o el verdugo. Su poder residía en esa dualidad, en la imprevisibilidad de su misericordia y de su furia. Podía construir una cancha de fútbol en la mañana y ordenar borrar del mapa a una familia entera en la tarde. Y la decisión, muchas veces, dependía de un gesto, de una mirada, del tono de una palabra. Lentamente, muy lentamente, el patrón comenzó a girar sobre sus talones. El movimiento fue deliberado, cargado de un poder teatral que solo él poseía. La gente retrocedió un paso, como si la sola rotación de su cuerpo generara una onda expansiva. Sus ojos,
Esos ojos que podían ser tan cálidos como el café de la mañana o tan fríos como el acero de una navaja, buscaron a la niña. La encontraron, la estudiaron, la recorrieron de los pies descalzos y sucios hasta el último cabello enredado. Por un instante, que a mí me pareció un siglo, su rostro no mostró emoción alguna. Era un lienzo en blanco, el rostro del poder absoluto antes de decidir el destino de un mortal. Vi a la niña tragar saliva, pero no apartó la mirada. Siguió sosteniéndole el desafío silencioso de su desesperación. El patrón terminó de girar y quedó frente a ella, un gigante de camisa blanca frente a una miniatura vestida con harapos. Se agachó. El gesto fue tan inesperado que un murmullo recorrió a la multitud. Pablo Escobar no se agachaba ante nadie, pero allí estaba, doblando las rodillas hasta que sus ojos quedaron a la misma altura que los de la niña huérfana. El universo se detuvo en ese preciso instante, esperando la primera palabra que saldría de su boca, la sentencia que definiría si aquello era un acto de piedad o el prólogo de una lección inolvidable. Y mientras la niña temblaba, sintiendo que la próxima palabra de Escobar sellaría su existencia, sería un honor para nosotros saber desde qué parte del mundo nos acompañas en esta historia de justicia implacable. Dinos tu ciudad o país en los comentarios y sigamos adelante. Perfecto. Avancemos. La desesperación tiene un origen, y el valor de esa niña no nació de la nada. Nació del estruendo, del silencio que vino después y de la certeza de que solo le quedaba un milagro por buscar. Aquí está el pasado que la empujó hacia el patrón, antes de que su mundo se redujera al tamaño de una palabra: ayúdame. El universo de Sofía olía a pan caliente y a los químicos de revelado fotográfico que usaba su padre. Vivían en un segundo piso en el barrio Laureles, un lugar de gente trabajadora, de familias que soñaban con la universidad para sus hijos y con pagar la última cuota del Renault 4. Su padre, Hernando, tenía un pequeño estudio de fotografía en la primera planta del edificio. Su madre, Clara, era modista y la máquina de coser Singer era la banda sonora de sus tardes. Sofía no conocía la opulencia, pero sí la abundancia de lo esencial. La risa de su madre cuando una costura quedaba perfecta, el abrazo de su padre que olía a fijador y la certeza de que su hermano pequeño, Mateo, dormiría cada noche con la barriga llena. Su única preocupación, a sus 7 años, era aprender a leer las horas en el reloj de manecillas que colgaba sobre la puerta del estudio. Esa mañana de febrero, la vida era exactamente eso. Un reloj marcando un tiempo predecible y seguro. Su padre le había prometido llevarla por la tarde a tomar una oblea con arequipe en el Parque de Bolívar. Estaba en la sala intentando vestir a su muñeca con un retazo de tela que su madre le había regalado, mientras Mateo, de 4 años, dormitaba en el sofá con el pulgar en la boca. El estruendo no fue un sonido, fue una fuerza. Una onda expansiva que reventó los cristales de las ventanas hacia adentro y la lanzó por los aires como a una hoja seca. No hubo gritos, solo un pitido agudo en sus oídos y la sensación de estar flotando en una nube de polvo y yeso. Cuando pudo abrir los ojos, el mundo había cambiado de color. Todo era gris. El techo de su sala tenía un agujero por el que se veía un cielo sucio y el aire era tan denso que se podía masticar. No entendió qué había pasado, solo supo que algo terrible había ocurrido porque el silencio que siguió a la explosión era más aterrador que el ruido mismo. El verdadero villano de Sofía no tenía un rostro, no era un hombre al que pudiera señalar, era un sistema. Una guerra invisible que devoraba inocentes como un monstruo insaciable. El carro bomba que mató a sus padres no iba dirigido a ellos. Hernando y Clara fueron lo que los periódicos al día siguiente llamaron daños colaterales. 2 nombres más en una lista que crecía cada día. Para Sofía fueron su universo entero, borrado en un parpadeo.
De su casa solo quedaron escombros y de su vida, fragmentos. La abuela Carmen, la madre de su madre, una mujer encorvada por la artritis y los años, la rescató de entre los restos. La abrazó tan fuerte que Sofía sintió que sus propios huesos rotos se soldaban con el calor de ese cuerpo frágil. A Mateo lo encontraron los bomberos, llorando bajo la cuna volcada, protegido milagrosamente por el colchón. El nuevo hogar era una antítesis de su vida anterior. Una casucha de latón y tablas de madera en las laderas de la comuna nororiental, uno de esos barrios que habían crecido como una herida en la montaña. El techo goteaba cuando llovía y el viento se colaba por las rendijas con un silbido fúnebre. El agua corriente era un hilo tembloroso que llegaba 2 horas por la mañana y la comida dependía de la caridad de los vecinos o de lo poco que la abuela Carmen lograba ganar lavando ropa ajena. Sofía aprendió rápido las nuevas reglas. El hambre era una compañía constante, el frío era el dueño de las madrugadas y el miedo era el aire que se respiraba. Pero su verdadero tormento, el villano que la empujaría al abismo, se instaló en el pecho de su hermano. Mateo empezó con una tos seca, luego vino la fiebre, una fiebre persistente que le robaba el color de las mejillas y lo dejaba empapado en sudor por las noches. La abuela lo llevó al centro de salud del barrio, un dispensario precario donde las enfermeras tenían la mirada cansada de quien ha visto demasiada miseria. «Es un virus, señora. Dele agua de panela con limón», le dijeron, despachándola con una palmadita en la espalda. Pero la tos de Mateo se volvió más profunda, un estertor que le arrancaba el aire y le hacía vibrar el cuerpo entero. Sofía lo veía consumirse día a día, veía sus ojitos, antes brillantes, volverse opacos y perdidos. Escuchaba a su abuela llorar en silencio en el rincón más oscuro de la choza, creyendo que nadie la oía. La injusticia se materializó en la indiferencia. El Estado, el gobierno, la sociedad, todos esos conceptos que su padre alguna vez le explicó, no existían en esa ladera de la montaña, eran invisibles. No había médicos que subieran por esos caminos de barro, no había medicinas en las farmacias para quienes no podían pagar, no había ayuda para una anciana y 2 niños huérfanos. Estaban solos. Sofía sintió nacer en su interior un odio frío y puro, un odio no hacia una persona, sino hacia esa nada, ese vacío que los había engullido. Odiaba la tos de su hermano, odiaba el olor a humedad de las paredes, odiaba la mirada derrotada de su abuela. Y fue en el pozo más hondo de esa desesperación donde escuchó el nombre por primera vez. Lo susurraban las mujeres en la fila para recoger el agua. Lo comentaban los hombres en la única tienda del barrio. Hablaban de un hombre, un señor poderoso que vivía en una hacienda con animales de África, pero que no se olvidaba de los pobres. Un hombre que construía barrios enteros y regalaba casas, que pagaba las operaciones de los enfermos, que le daba trabajo a los jóvenes. Lo llamaban el patrón. Algunos lo pronunciaban con miedo, otros con una devoción casi religiosa. Para Sofía era solo un sonido, una melodía extraña en medio del ruido de su desgracia. Pero la melodía se fue haciendo más fuerte. Un día vio como una camioneta lujosa, de esas que nunca subían por allí, dejaba un mercado completo en la puerta de una vecina cuya hija tenía cáncer. Otra tarde escuchó que el patrón había mandado a construir la cancha de fútbol donde los niños ahora pateaban un balón en lugar de piedras. La idea empezó a germinar en su mente. Era una semilla diminuta y absurda, pero la regaba cada vez que la tos de Mateo le perforaba la noche. Si los médicos no podían curarlo, si la abuela no podía salvarlo, si Dios no los escuchaba, quizás este hombre sí podía. Para ella no era un narco, ni un asesino, ni una figura política. Era un solucionador de problemas, la última puerta antes del precipicio. Una noche, mientras velaba el sueño febril de su hermano, tomó la decisión. No se lo dijo a su abuela, sabía que intentaría detenerla.
Al amanecer, mientras la ciudad aún se desperezaba bajo un manto de neblina, Sofía se puso los únicos zapatos rotos que tenía, se guardó en el bolsillo un trozo de pan duro del día anterior y salió de la casucha de latón. No sabía a dónde iba exactamente, solo sabía a quién buscaba. Caminaría hasta que sus pies sangraran si era necesario. Iba a encontrar al patrón. Iba a plantarse frente a él y le exigiría el milagro que el mundo le había negado. El viaje de Sofía comenzó en el silencio de los desamparados, mucho antes de que el primer rayo de sol se atreviera a tocar las cimas de las montañas que abrazan a Medellín. Dejó a su abuela sumida en un sueño tan profundo que parecía un ensayo de la muerte, y a Mateo, un pequeño bulto tembloroso bajo dos cobijas raídas, cuyo único sonido era el silbido de su respiración rota. El trozo de pan duro en su bolsillo se sentía como una piedra. No lo comería, era para el camino, una reserva por si el viaje duraba más de un día. La culpa la carcomía. ¿Y si su abuela despertaba y no la encontraba? ¿Y si Mateo empeoraba y ella no estaba allí para ponerle un paño húmedo en la frente? Pero otra fuerza, más poderosa que la culpa, la empujaba hacia la puerta, la imagen de la quietud final de su hermano, la misma quietud que había visto en los rostros de sus padres en dos ataúdes de madera barata. El miedo a esa imagen era su combustible. Bajar por la ladera fue su primera prueba. No había calles, solo un entramado de escaleras de cemento rotas y caminos de tierra que la lluvia de la noche anterior había convertido en un lodazal resbaladizo. Se aferraba a las paredes de las casas, a los postes de luz inclinados, sintiendo el barro frío filtrarse por los agujeros de sus zapatos. La comuna, a esa hora, era un mundo de sombras y susurros. Perros callejeros escarbaban en la basura, y de algunas ventanas se escapaba la luz azulada de un televisor o el llanto de un bebé. Un par de hombres que bebían aguardiente en un escalón la siguieron con la mirada, una mirada vacía que la desnudó y la descartó en un segundo. Ella no era nada, una niña más en un mar de necesidades. No apartó la vista, no aceleró el paso. Aprendió muy pronto que en ese mundo mostrar miedo era una invitación al desastre. Cuando llegó a las calles pavimentadas de la parte baja, el sol comenzaba a teñir el cielo de un naranja pálido. Medellín se desperezaba con el estruendo de los buses y el olor a arepa asándose en los puestos ambulantes. Pero Sofía no tenía un mapa, solo un nombre: el patrón. ¿Dónde vivía un patrón? Se imaginaba un castillo, un palacio en la cima de una colina. Se acercó a una anciana que vendía tintos en un carrito y con la voz más firme que pudo reunir le preguntó: «¿Usted sabe dónde puedo encontrar al señor Escobar?». La mujer casi deja caer el termo. La miró con una mezcla de susto y lástima, como si Sofía acabara de preguntar por el diablo en la puerta de una iglesia. «Niña, a ese hombre no se le busca. Él lo encuentra a uno si quiere», le dijo en un susurro, haciendo la señal de la cruz. «Váyase para su casa, que esas son cosas de grandes». Fracasó 2 veces más. Un policía en una esquina se rió en su cara y le dijo que dejara de ver tanta televisión. El conductor de un bus simplemente la ignoró, cerrándole la puerta en las narices. La ciudad era un monstruo indiferente. Se sentó en el bordillo de una acera, con el ruido y la gente girando a su alrededor, y por primera vez sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. El pan en su bolsillo pesaba ahora como un ladrillo de plomo. Había sido una estúpida, una niña tonta jugando a ser valiente. Estaba a punto de rendirse, de emprender el largo camino de vuelta a la miseria conocida, cuando vio al muchacho. Estaba parado en una esquina, recostado contra una pared pintada con un grafiti. No tendría más de 16 años, pero sus ojos eran viejos. Estaba vestido con ropa de marca, unos tenis importados y una cadena de oro falso que brillaba bajo el sol. No hacía nada, solo mirar. Miraba los carros que pasaban, la gente que caminaba, los pájaros en los cables. Era un halcón,
uno de los miles de ojos y oídos del patrón en la ciudad. Yo conocía esa mirada. Yo fui uno de ellos. Es una mirada que aprende a despiezar la realidad, a detectar lo que no encaja. Y esa niña descalza y sucia, con ojos de guerrera derrotada, no encajaba. Él la vio antes de que ella lo viera a él. Cuando Sofía se levantó para irse, él se despegó de la pared y le cortó el paso. «¿Usted qué está buscando, chiquita?», le preguntó. Su voz era arrogante, la voz de alguien que se sabe dueño de ese pedazo de asfalto. El corazón de Sofía dio un vuelco. Era el fin. La iban a robar, a lastimar. Pero entonces recordó la tos de Mateo y el llanto silencioso de su abuela. Levantó la barbilla. «Busco trabajo», mintió. El muchacho sonrió, una sonrisa torcida que no le llegó a los ojos. «¿Trabajo? ¿Y qué sabe hacer, pues? ¿Jugar con muñecas?» «Sé hacer lo que sea», respondió ella sosteniéndole la mirada. «Necesito dinero. Mi hermano se está muriendo». La frase flotó entre ellos cruda y real. La sonrisa del halcón se desvaneció. Vio algo en ella. Quizás se vio a sí mismo años atrás, con el mismo hambre, la misma rabia. Se quedó callado un momento, mirando a esa cosita insignificante que tenía la osadía de hablarle de la muerte como si fuera una vieja conocida. Yo, que observaba la escena desde lejos años después, sé lo que pasó por su mente. El patrón nos enseñó que la lealtad nacía de la desesperación, y esa niña era la desesperación hecha persona. Ayudarla no era un acto de bondad, era una inversión, un pequeño tributo al sistema que le daba de comer. «A quien usted busca no le gusta que lo busquen», dijo el muchacho bajando la voz. «Pero a veces se deja ver. Le gusta ir al parque de Belén por la tarde, a regalar plata, si quiere probar suerte». No terminó la frase. Le señaló con la cabeza una dirección y luego, simplemente, se dio la vuelta y volvió a su esquina, a su pared, a su papel de vigilante silencioso. Fue una brújula, una señal. Sofía no le dio las gracias. Entendió que en ese mundo las gracias no valían nada. La información lo era todo. Con el nombre del parque grabado en la mente, reemprendió la marcha. Ya no vagaba sin rumbo. Ahora tenía un destino. El hambre le mordía el estómago y sus pies eran una masa de dolor, pero cada paso la acercaba a su última esperanza. El sol ya estaba alto y el calor era sofocante, pero ella seguía, atravesando barrios cuyos nombres ni siquiera conocía, guiándose por las indicaciones que le daba la gente, ahora que tenía un lugar concreto por el cual preguntar. Finalmente, después de lo que pareció una vida entera caminando, vio los árboles, un oasis de verde en medio del cemento, el parque de Belén. Y supo que había llegado, porque el aire estaba cargado de una energía extraña, una mezcla de fiesta popular y de funeral solemne. Y en el centro de todo vio la multitud, las camionetas lujosas y la figura corpulenta de un hombre de camisa blanca. Había encontrado al rey. El parque no era un parque, era un escenario, un teatro al aire libre donde se representaba la obra del poder y la sumisión. Al llegar al borde de la multitud, Sofía sintió como si chocara contra una pared invisible. No era una pared de gente, sino de emoción, una mezcla densa y palpable de esperanza, desesperación, codicia y un miedo tan profundo que tenía su propio olor, un aroma agrio que se mezclaba con el sudor de 100 cuerpos apretujados bajo el sol inclemente de la tarde. Vio las camionetas, 4 de ellas, de un lujo que insultaba la pobreza que la rodeaba. Eran bestias de metal brillante, con los vidrios tan oscuros que parecían devorar la luz. Y apostados a su alrededor, con una calma depredadora, estaban los hombres. No llevaban uniforme, pero Sofía supo de inmediato que eran soldados. Vestían con jeans, camisetas de colores y zapatillas de marca, pero se movían con una sincronía letal, sus miradas barriendo constantemente a la multitud, sus manos nunca lejos de la cintura. Eran los ángeles guardianes del diablo.
Desde mi posición, yo veía a toda esa gente y entendía perfectamente el espectáculo. No era caridad, no se equivoquen. Era una demostración. Cada billete que el patrón entregaba era un mensaje para el gobierno, para la policía, para sus enemigos. Un mensaje que decía: donde ustedes fallan, yo proveo. Donde ustedes abandonan, yo construyo. Esta gente no es de ustedes, es mía. Él no compraba comida o medicinas para ellos, compraba algo mucho más valioso: lealtad. Una lealtad forjada en el estómago vacío y en la tumba de un hijo que no se pudo salvar. Por eso la gente lo amaba y lo temía a partes iguales. Le rezaban como a un santo y susurraban su nombre como a un fantasma. Era el Dios y el Coco de Medellín. Para Sofía, todo aquello era un caos abrumador. Tuvo que empezar a empujar, a usar su pequeño cuerpo como un ariete. Con permiso, murmuraba, pero nadie la escuchaba. Estaba inmersa en un mar de lamentos y súplicas. A su lado, una mujer con un bebé en brazos lloraba contándole a su vecina que necesitaba dinero para la leche. Más adelante, un hombre viejo con la mirada perdida mostraba una fórmula médica arrugada, repitiendo el nombre de un medicamento carísimo. Cada persona era una herida abierta, y todos esperaban que el hombre del centro, el de la camisa blanca, fuera el único cirujano capaz de suturarlas. La empujaron, la pisotearon. Un hombre le gritó que se quitara del camino. Por un momento, la corriente humana amenazó con tragarla, con disolver su misión en el océano de necesidad ajena. Pero entonces lo vio con más claridad. Estaba a menos de 20 metros. Pablo Escobar no parecía un monstruo. Visto desde allí, parecía un tendero bonachón, un padre de familia próspero. Su barriga se asomaba por debajo de la camisa y tenía el bigote perfectamente recortado. Reía. Le decía algo al oído a un hombre flaco y éste soltaba una carcajada. Acarició la cabeza de un niño que se le había acercado y le entregó un billete que para ese niño representaba un tesoro. Escuchaba con paciencia a una anciana que gesticulaba con las manos, asintiendo con la cabeza como si los problemas de aquella mujer fueran el asunto más importante del mundo. Esa era su magia, su arma más peligrosa. No era el terror, era la seducción. Hacía que la gente se sintiera vista, escuchada, importante. Les daba una dosis de dignidad antes de darles el dinero, y Sofía, por un segundo, se sintió confundida. ¿Cómo podía un hombre que hacía el bien tener a su alrededor a hombres con ojos de asesino? Llegó al final de la masa humana. Frente a ella solo quedaba un espacio vacío de unos 3 metros, un círculo sagrado que nadie se atrevía a cruzar. Y en el borde de ese círculo, como estatuas de sal, estaban los hombres más cercanos a él: Popeye, Otto, el Chopo. Yo estaba un poco más atrás, pero los veía perfectamente. Vi sus mandíbulas apretadas, sus ojos que no parpadeaban. Eran la última frontera. Cruzar esa línea no era una cuestión de mala educación, era una sentencia, era declararse una amenaza, y ellos eran expertos en neutralizar amenazas. Sofía se detuvo. El miedo, que había mantenido a raya con la imagen de su hermano, la asaltó con la fuerza de un golpe físico. Se le secó la boca, las piernas le temblaron. Vio la pistola que se marcaba bajo la camisa de Popeye y comprendió que estaba a un paso de un mundo del que nadie regresaba igual. Retroceder era lo lógico, lo sensato. Volver a casa con su abuela y esperar un milagro diferente, uno menos peligroso. Pero justo en ese instante de duda, el universo le envió una señal. En su mente, tan nítido como si estuviera a su lado, escuchó el sonido, el estertor, la tos de Mateo, ese sonido metálico y hueco que le robaba la vida poco a poco, el sonido del fracaso, de la impotencia, de la muerte anunciada. Ese sonido fue más fuerte que el murmullo de la gente, más poderoso que la risa del patrón, más aterrador que la mirada de los sicarios. El recuerdo de esa tos fue un látigo en su espalda.
enderezó los hombros, tomó una bocanada de aire viciado y dio un paso al frente. Atravesó la línea invisible. En el momento en que su pie descalzo tocó el cemento del círculo prohibido, fue como si hubiera pisado un interruptor. El tiempo se ralentizó. Las conversaciones se cortaron. La risa del patrón se congeló en su rostro. Todas las cabezas, las de la multitud, las de los sicarios, la del propio Escobar, giraron hacia ella. El silencio cayó como una guillotina. La gente se apartó de ella, creando un pasillo, aislándola, como si tuviera una plaga. Era ella contra todos. Sintió cientos de ojos clavados en su nuca, pero los suyos solo veían a un hombre. El hombre que había dejado de sonreír y ahora la miraba con una curiosidad fría, impenetrable. Ya no era un tendero, ya no era un padre, era el patrón en toda la inmensidad de su poder. Sofía caminó esos últimos metros sobre el asfalto caliente, cada paso resonando en el silencio absoluto, hasta que se detuvo a 1 metro de él. Levantó su rostro sucio y lo miró a los ojos, tal como lo habíamos visto en el comienzo de esta historia. El círculo de tiempo se había cerrado. El pasado y el presente eran uno solo, esperando la palabra que lo cambiaría todo. El mundo entero se había encogido hasta caber en el espacio que separaba los ojos de Pablo Escobar de los de Sofía. Para nosotros, los que formábamos su anillo de seguridad, el tiempo se había vuelto denso, pegajoso. Cada segundo era una eternidad. El patrón, agachado sobre sus rodillas, un gigante arrodillado ante una santa en harapos, rompió el silencio. Su voz no fue un trueno, como yo esperaba, sino un murmullo grave, casi íntimo, que aún así pareció resonar por todo el parque. «¿Y a ti, chiquita, qué te pasó?», preguntó. No había ira en su tono, ni impaciencia. Era la calma del ojo del huracán, una curiosidad genuina y peligrosa. Sofía tragó saliva. El sonido de su garganta seca fue el único que se escuchó, y entonces habló. Las palabras salieron de su boca no como una súplica, sino como un reporte, como si estuviera dictando los hechos a un juez. Habló de sus padres, del carro bomba que los había borrado del mundo. Habló de la casucha de latón, del frío de las madrugadas, y entonces su voz se quebró por primera vez al mencionar a su hermano. Habló de Mateo, de la fiebre que lo consumía como una vela, de la tos que era el martillo que clavaba su ataúd. Contó cómo lo había llevado al centro de salud y cómo la habían despachado con palabras vacías y una palmadita de lástima. «Se está muriendo», concluyó. Y esas 3 palabras cayeron sobre el silencio del parque con el peso de una lápida. El rostro de Escobar no cambió. No mostró compasión, ni tristeza, ni ninguna de las emociones que una persona normal habría sentido. En su lugar, vi algo mucho más aterrador. Vi cómo sus ojos se endurecían, cómo la curiosidad se transformaba en una fría y calculadora resolución. Se levantó lentamente sin dejar de mirarla. Se giró hacia la multitud, y su mirada ya no era la del benefactor que repartía billetes. Era la mirada del dueño de la finca que ha encontrado una plaga en sus cultivos. Era la mirada de un rey cuya autoridad ha sido desafiada. Pero el desafío no venía de la niña. Venía del sistema invisible que había permitido que un niño se muriera de tos en la ciudad que él gobernaba, y en ese instante todos supimos que no iba a dar una limosna, iba a impartir una lección. «Chopo», dijo. Su voz ahora sí era un trueno contenido. «Tráeme el teléfono». El Chopo, uno de sus hombres de confianza, corrió a la camioneta y volvió con un teléfono portátil del tamaño de un ladrillo, un objeto que en esa época era más un símbolo de poder que un aparato de comunicación. Escobar lo tomó y marcó un número de memoria. La multitud observaba, hipnotizada. Nadie se atrevía a moverse. «¿Doctor Restrepo?», dijo Escobar al teléfono. Su tono era cortés, casi amable, pero debajo de esa cortesía había un filo de acero. «¿Habla Pablo Escobar Gaviria?» «Sí, el mismo».
¿Cómo está su familia? Me alegro. Doctor, necesito un favor. Deje lo que esté haciendo. Deje a su paciente en el poblado. Deje su taza de café. Deje a su esposa. Lo necesito aquí, ahora mismo. En el parque de Belén. No, no es para mí. Es para un niño con fiebre. Le enviaré una de mis camionetas para que lo traiga. Lo espero en 10 minutos. Colgó sin esperar respuesta. El silencio se hizo aún más profundo. El doctor Restrepo, todos en Medellín sabían quién era. El mejor pediatra de la ciudad, el médico de los hijos de los industriales, de los políticos, de la élite antioqueña. Un hombre que cobraba en dólares y cuya sala de espera parecía un club social. La idea de que ese hombre viniera a este parque polvoriento a ver a un niño anónimo era tan absurda como pensar que el Papa vendría a oficiar una misa en una cantina. Pero la lección apenas comenzaba. Escobar se giró hacia Popeye. «Consígueme una ambulancia, no la del hospital público. Quiero una de la clínica Soma, una privada con todo el equipo, y la quiero aquí en 5 minutos. Dile al director de la clínica que es un regalo mío, que yo cubro todos los gastos del niño que va a llegar, y que si ese niño no tiene la mejor suite y la mejor atención que el dinero pueda comprar, mañana su clínica amanecerá con un nuevo dueño». Luego se volvió hacia mí. «Pablito», me dijo, usando mi diminutivo, algo que solo hacía en momentos cruciales. «Toma otra camioneta. Ve a la comuna nororiental. Esta niña te guiará. Sube a su abuela y al niño enfermo. Con cuidado. No quiero que al niño le falte el aire. Tráelos aquí, ahora». Las órdenes fueron como latigazos, precisas y brutales. En menos de 1 minuto, el parque, que había sido un escenario de caridad, se convirtió en el centro de operaciones de un ejército. Los motores de las camionetas rugieron. Los hombres corrían, gritaban en sus radios. La gente de la multitud retrocedía, abriendo paso, con los ojos desorbitados por el espectáculo de poder que estaban presenciando. No estaban viendo a un hombre ayudar a una niña. Estaban viendo a un hombre doblegar a una ciudad entera a su voluntad. La lección no era para la niña, ni para su hermano. La lección era para el alcalde, para el gobernador, para el presidente en Bogotá. Era un mensaje escrito con el fuego de la humillación. Sus instituciones no sirven. Su salud pública es una farsa. Su poder es una ilusión. Aquí, el único hospital que funciona, el único gobierno que resuelve, el único Dios que salva, soy yo. Escobar tomó a Sofía de la mano, un gesto que la paralizó. «Tú te quedas conmigo, chiquita», le dijo. «Vas a ver cómo se hacen las cosas». La subió a la parte trasera de su camioneta ante la mirada atónita de todos. Y allí, sentada en el lujoso cuero del vehículo, la niña huérfana que solo había pedido ayuda, vio cómo el mundo se reconfiguraba ante sus ojos. Vio llegar la camioneta con el médico más famoso de la ciudad, pálido y sudoroso. Vio aparecer la ambulancia privada, brillante y nueva, como una nave espacial descendida en medio de la pobreza, y vio cómo su hermano, Mateo, era sacado en brazos de su choza de latón y tratado como si fuera el hijo de un rey. Pablo Escobar no le había dado dinero a Sofía, le había dado algo mucho más grande y terrible, le había regalado una demostración inolvidable de que la justicia, en su mundo, no era ciega, sino que tenía sus ojos y llevaba su nombre. La clínica Soma no era un hospital, era un hotel de lujo para el dolor. El aire olía a limpio, a un antiséptico con un toque floral que costaría más que todo lo que la abuela Carmen había ganado en un mes. El suelo de mármol brillaba tanto que Sofía podía ver su propio rostro asustado reflejado en él. Las enfermeras se deslizaban por los pasillos en un silencio reverencial, con uniformes tan blancos que lastimaban la vista. Para Sofía y su abuela, que llegaron escoltadas como prisioneras de honor, aquello era otro planeta, un planeta donde la enfermedad era tratada con susurros, tecnología y una eficiencia que rayaba en lo milagroso.
El villano contra el que Sofía había luchado toda la mañana, la indiferencia, el no hay recursos, el vuelva mañana, moría en la puerta de entrada de aquel santuario para ricos. A Mateo no lo llevaron a una sala de urgencias abarrotada. Lo ingresaron directamente a una suite privada en el último piso, con una ventana panorámica que mostraba una Medellín que Sofía no conocía. Una ciudad de edificios altos, piscinas en las azoteas y árboles frondosos. El doctor Restrepo, el mismo hombre que había llegado pálido y temblando al parque, se transformó en un dios de la medicina. Con un equipo de 3 enfermeras y otro especialista, rodeó la cama de Mateo. El diagnóstico fue rápido, certero y en su simpleza brutalmente revelador. Neumonía aguda. Una infección severa pero completamente curable. Con un par de días de antibióticos intravenosos de amplio espectro, este campeón estará como nuevo, dijo el doctor, sonriéndole a la abuela Carmen con una amabilidad forzada, la amabilidad que se le profesa al carcelero. Esa fue la verdadera caída del villano, la derrota humillante. El monstruo no era una enfermedad exótica e invencible, era una simple neumonía. Mateo se estaba muriendo por falta de una inyección de penicilina que en ese lugar costaba menos que el café que servían en la cafetería. El sistema no lo había matado con una bala, sino con un formulario, con una fila de espera, con la burocracia de la miseria. Y Escobar, con una sola llamada telefónica, había expuesto esa verdad con la crueldad de un cirujano. Había demostrado que el poder del Estado era una farsa. La impotencia de las instituciones quedó desnuda en esa habitación de lujo, bajo las luces brillantes y el pitido rítmico de los monitores que ahora medían cada aliento de Mateo. Mientras los médicos hacían su trabajo, un hombre de guayabera y bigote recortado, a quien nunca antes habían visto, entró en la habitación sin tocar. No era el patrón, era uno de sus lugartenientes, un gerente de su vasto imperio. Se acercó a la abuela Carmen, quien se había encogido en un sillón, y le habló en voz baja pero firme. «Señora, mi patrón, don Pablo Escobar, me envía. El doctor dice que el niño estará bien, pero debe quedarse en observación un par de días», dijo, y luego sacó un llavero del bolsillo. «Estas son las llaves de su nuevo hogar. Ya no vivirán más en la ladera. Hay una casa para ustedes en el barrio que construyó mi patrón. La camioneta las llevará cuando quieran». La abuela lo miró sin comprender. «¿Una casa? Pero nosotros no podemos pagar». El hombre la interrumpió sin rudeza, pero con una finalidad que no admitía discusión. «Usted no se preocupe por nada. La casa es suya. Los muebles son nuevos. La despensa está llena. Y cada mes uno de mis muchachos pasará a dejarle una ayuda para que usted no tenga que volver a lavar ropa ajena y para que a los niños no les falte nada». Le puso las llaves en la mano temblorosa. «Es un regalo del patrón. Él cuida de su gente». Y sin más se dio la vuelta y se fue. La abuela Carmen rompió a llorar, un llanto convulso, de gratitud, de alivio. Besaba las llaves como si fueran una reliquia sagrada. Le daba gracias a Dios, a la Virgen y al santo que le había hecho el milagro, un santo con bigote y pistola. Pero Sofía, sentada en una silla junto a la ventana, no compartía su alegría. Observaba la escena con una quietud impropia de su edad. Vio el miedo en los ojos del doctor Restrepo. Vio cómo las enfermeras evitaban su mirada. Escuchó cómo el hombre de la guayabera no había ofrecido un regalo, sino que había dictado una orden. Comprendió, con una claridad helada, que no les habían hecho un favor, los habían comprado. El precio de la vida de Mateo era su libertad. A partir de ese día ya no serían una anciana y 2 huérfanos olvidados por el mundo. Serían la familia que salvó el patrón. Su historia ya no les pertenecía, le pertenecía a él. Y así fue como yo y otros muchachos los convertimos en leyenda. La historia corrió por las comunas como la pólvora en día de fiesta. Supieron lo de la niña que se le plantó al patrón.
y que mandó a traer al médico de los ricos, y que les dio una casa. La familia de Sofía se convirtió en un trofeo, en la prueba viviente de la justicia de Escobar. Él no solo había derrotado a la enfermedad de un niño, había aniquilado la desesperanza. Había humillado al gobierno en su propia cara, demostrando que su poder era más rápido, más eficiente y para los pobres, más real. Esa misma tarde, una camioneta de lujo las llevó de la clínica a su nueva vida. El barrio Pablo Escobar era un mar de casitas de ladrillo rojo, todas iguales, construidas en hileras ordenadas donde antes solo había un basurero. Tenía luz eléctrica, agua potable y hasta una cancha de fútbol. Su casa olía a pintura fresca y a cemento. La despensa, como había dicho el hombre, estaba a reventar de arroz, frijoles, aceite, panela. Había 2 camas con colchones nuevos y sábanas limpias. Para la abuela Carmen era el paraíso prometido. Para Sofía era una jaula de oro. Se asomó por la ventana de su nueva habitación. Veía a otros niños jugando en la calle, escuchaba la música que salía de las casas vecinas. Estaba a salvo. Su hermano iba a vivir. Ya no pasarían hambre. Habían ganado. El villano estaba muerto. Pero mientras miraba esa vida perfecta que no había pedido, una pregunta fría comenzó a crecer en su interior. ¿Quién era el monstruo ahora? En Medellín, las noticias no viajan, se derraman. Se deslizan por las laderas de las comunas como el agua de los aguaceros, filtrándose por debajo de las puertas, a través de las paredes de ladrillo y en las conversaciones de las tiendas. Y la historia de Sofía y el patrón no se derramó, inundó la ciudad. Nosotros, los muchachos, nos encargamos de que así fuera. Éramos los apóstoles de su evangelio. Nos sentábamos en las cantinas, en las panaderías, en las gradas de las canchas de fútbol que él mismo había construido y contábamos la historia. La adornábamos, la pulíamos, la convertíamos en una parábola. No era solo una niña, era la huerfanita que desafió al sistema. No era solo un médico, era el médico de los millonarios arrodillado por el patrón. No era solo una casa, era un palacio para los olvidados. Convertimos un acto de poder en un milagro. El efecto fue inmediato y devastadoramente eficaz. La ciudad, o al menos nuestra ciudad, la de los barrios pobres, la de los que no salían en las páginas sociales de los periódicos, se partió en 2. Por un lado, estaban los que ya lo amaban y que ahora lo amaban con un fervor religioso. Para ellos, la historia de Sofía era la confirmación de su fe. Pablo Escobar no era un traficante, era un Robin Hood, un santo popular que caminaba entre ellos, que entendía su dolor porque él mismo había nacido de ese mismo barro. Las ancianas prendían veladoras con su foto, los jóvenes se tatuaban su nombre. En el barrio Pablo Escobar, la casa de Sofía se convirtió en un lugar de peregrinación. La gente pasaba por la puerta, no para molestar, sino para ver, para ser testigos del milagro. Señalaban las ventanas, los ladrillos rojos, la pequeña antena de televisión en el techo y susurraban: «Ahí vive la niña que salvó el patrón». Para la abuela Carmen, esta nueva vida era una bendición que jamás se atrevió a soñar. La artritis en sus manos pareció disminuir, o quizás era que ya no tenía que sumergirlas en agua helada para lavar ropa ajena. Pasaba las tardes sentada en una mecedora nueva que le habían regalado, viendo las telenovelas en un televisor a color. Rezaba el rosario cada noche, y en sus oraciones el nombre de Pablo Escobar se mezclaba con el de los arcángeles. Hablaba de él como ese señor tan bueno, el ángel que Dios nos mandó. Estaba tan abrumada por la gratitud que era ciega a las barras invisibles de su nueva jaula. No se daba cuenta de que cada mercado que llegaba a su puerta, cada billete que le entregaban para sus gastos, era un eslabón más en la cadena que los ataba al patrón. Pero para Sofía, la nueva vida era una lección constante. Veía a su abuela feliz y no podía compartir su alegría. Veía a su hermano Mateo, que volvió de la clínica una semana después.
más gordito, con las mejillas sonrosadas y una energía que nunca le había conocido, y sentía un nudo en el estómago. Lo habían salvado, sí, pero a un costo que nadie parecía entender. Ella se convirtió en una celebridad local, una pequeña santa. Las otras niñas del barrio la invitaban a jugar, las madres le ofrecían dulces, pero ella sentía sus miradas, cargadas de una curiosidad morbosa. Querían oír la historia de su propia boca, querían tocar a la niña que había sido tocada por el poder, y ella odiaba esa atención. Se encerraba en su cuarto, el primer cuarto propio que tenía en su vida, y se sentaba a mirar por la ventana. Veía a los muchachos del patrón, los halcones, apostados en las esquinas, con sus motos y sus radios. No estaban allí para proteger el barrio. Estaban allí para recordarles a todos quién era el dueño. Y ella entendió que su vida, la de su abuela y la de su hermano, eran ahora una propiedad más en el vasto inventario de Pablo Escobar. El otro lado de la ciudad, el de los ricos, el de los políticos, el de la ley, también sintió los ecos, pero no como un milagro, sino como una amenaza. La historia de Sofía fue una bofetada a su autoridad. El director del hospital público de la comuna nororiental, el que había despachado a la niña con agua de panela, fue despedido a los pocos días. Nadie supo exactamente por qué, pero todos lo sabían. Corrió el rumor de que dos hombres muy elegantes lo habían visitado en su oficina y le habían sugerido que buscara un trabajo en otra ciudad, una muy lejana. La lección del patrón era clara. La incompetencia en su territorio era una ofensa personal. No toleraría que la gente que él consideraba suya muriera por la negligencia de un burócrata. Así se construyó su aura mítica. No era solo un hombre con dinero y sicarios. Se convirtió en una idea. La idea de que existía una justicia alternativa, más rápida y efectiva que la del Estado. Una justicia brutal, sí, pero una justicia que, para los de abajo, funcionaba. La gente empezó a acudir a él para todo. Si un vecino les robaba una gallina, si un prestamista les cobraba intereses abusivos, si un patrón no les pagaba el sueldo, ya no iban a la policía, iban a buscar a uno de los muchachos de Escobar, y el problema se solucionaba. A veces con una advertencia, a veces con una paliza, a veces con una desaparición. La línea entre la justicia y el terror se borró por completo. Y en el corazón de esa nueva fe popular, como una semilla silenciosa, estaba la historia de una niña huérfana que solo quería salvar a su hermano y que, sin saberlo, había ayudado a coronar a un nuevo rey. El miedo y el amor se entrelazaron de tal manera que ya nadie podía distinguirlos. Medellín aprendió que la mano que te da un techo es la misma que puede derrumbar tu mundo, y que la única forma de sobrevivir era besar esa mano, sin importar si estaba manchada de sangre o de caridad. Los años, en el nuevo orden de Pablo Escobar, pasaban de una manera extraña. Para la mayoría de la gente en Medellín eran años de plomo y miedo, de bombas que abrían cráteres en la noche y de titulares que gritaban sangre. Pero para Sofía, su abuela y su hermano, fueron años de una calma antinatural, una paz comprada y pagada con una moneda cuyo valor solo ella parecía comprender. Pasaron 6 años. 6 años en los que el mundo exterior ardía, pero dentro de las paredes de ladrillo rojo de su casa, en el barrio del patrón, la vida florecía con una normalidad casi insultante. La casucha de latón y el recuerdo del hambre se convirtieron en una historia lejana, un cuento de fantasmas que la abuela Carmen a veces contaba para recordar de dónde los había sacado ese bendito hombre. Sofía ya no era una niña de 8 años con los pies descalzos y el rostro sucio. A los 14 era una adolescente alta y delgada, de una belleza silenciosa y unos ojos oscuros que guardaban secretos de adulta. Gracias a la pensión mensual que un hombre sin nombre dejaba puntualmente el primer día de cada mes, estudiaba en un colegio de monjas en el centro, uno de los mejores de la ciudad.
Usaba un uniforme impecable, zapatos de cuero bien lustrados y tenía todos los libros que necesitaba. Era una estudiante brillante, la mejor de su clase, con una sed de conocimiento que era casi una rabia. Leer, aprender, entender el mundo, era su única forma de escape, su única arma contra la verdad que la asfixiaba. Vivía una vida doble. En el colegio era Sofía, la alumna ejemplar y reservada. En casa era la guardiana de un pacto de sangre que ella nunca firmó. Mateo, a sus 11 años, era la encarnación de la inocencia salvada. No recordaba a sus padres, apenas tenía una imagen borrosa de la enfermedad. Su mundo había comenzado el día en que despertó en una cama de hospital de lujo. Para él, Pablo Escobar no era un nombre susurrado con miedo. Era una figura mítica, un superhéroe personal. Jugaba en la cancha de fútbol del barrio, la cancha Pablo Escobar, con los mejores guayos y un balón de reglamento, todos regalos del patrón. A veces, en la inocencia cruel de los niños, se jactaba ante sus amigos: «A mí me salvó el patrón en persona». Sofía escuchaba esas palabras y sentía como si le clavaran agujas de hielo en el corazón. ¿Cómo podía explicarle a su hermano, a ese niño lleno de vida, que su héroe era el mismo tipo de hombre que había ordenado poner la bomba que los dejó huérfanos? Proteger a Mateo de esa verdad se convirtió en su misión más dolorosa. El nuevo orden era, sobre todo, una lección de dualidad. Un día, Sofía estaba en clase de historia, estudiando la violencia bipartidista de Colombia, y al volver a casa, veía en el noticiero el rostro de su benefactor, acusado de haber volado un avión comercial. La abuela Carmen, al ver las noticias, se santiguaba y decía: «Pura envidia que le tienen a ese hombre por ayudar a los pobres. Son mentiras del gobierno». Y luego, con el dinero que el mismo Escobar les había enviado, preparaba un chocolate caliente para que los niños tomaran mientras veían la televisión. Vivir en esa casa era como vivir en el ojo de un huracán. Afuera, la destrucción era total, pero en el centro había una calma perversa, una normalidad financiada por el caos. Yo la veía a veces. Nuestros caminos se cruzaban de lejos. Cuando subía al barrio a llevar una razón o a supervisar a los muchachos, la veía pasar con su uniforme del colegio, con la espalda recta y la mirada perdida. Era diferente a las demás niñas. Había en ella una gravedad, una madurez que dolía. Nosotros sabíamos quién era. Era intocable, una propiedad del patrón. Y en cierto modo, creo que el patrón sabía exactamente lo que estaba creando. Al darle una educación, no solo la estaba salvando de la pobreza, la estaba sentenciando a entender. La estaba puliendo, afilando su inteligencia para que un día pudiera comprender la dimensión completa, la arquitectura perfecta de la trampa en la que vivía. No quería solo su gratitud, quería su conciencia. Quería que ella, más que nadie, supiera que él era capaz de lo mejor y de lo peor, que era un Dios del Antiguo Testamento, capaz de dar la vida con la misma mano con la que desataba el diluvio. Un día, el patrón visitó el barrio. Fue una de sus últimas apariciones públicas, cuando la guerra con el Estado ya era total, y su rostro era el de un hombre acosado. No fue un acto de caridad. Fue una demostración de que aún controlaba su territorio. Llegó rodeado por un ejército de sicarios. Sofía lo vio desde la ventana de su cuarto. Ya no era el hombre corpulento y carismático que recordaba del parque. Estaba más gordo, con la mirada cansada y una paranoia que se manifestaba en la forma en que su cabeza giraba constantemente. Repartió algunos billetes, inauguró un pequeño puesto de salud y se fue en menos de 20 minutos. Sus ojos no se cruzaron, pero Sofía sintió su presencia como una quemadura. Él era el arquitecto de cada ladrillo de su casa, de cada bocado de comida en su plato, de cada página del libro que leía. No había escapatoria. Esa noche, Sofía sacó una pequeña caja de metal de debajo de su cama. Dentro, guardaba su único tesoro,
Una fotografía arrugada y medio quemada, rescatada de los escombros de su antigua casa. En ella, un hombre joven y una mujer sonriente la abrazaban. Sus padres. La miró durante largo tiempo, hasta que las lágrimas, esas lágrimas que nunca derramaba en público, comenzaron a rodar por sus mejillas. Estaba viviendo la vida que ellos habrían querido para ella, segura, educada, con un futuro. Pero esa vida estaba construida sobre sus propias tumbas, y el constructor era su asesino. Esa era la esencia del nuevo orden. Una paz impuesta por el terror, una seguridad pagada con el alma, una vida que era, en sí misma, una condena a cadena perpetua. Era una tarde de domingo, casi 10 años después de que una niña sucia y descalza detuviera el mundo en un parque de Medellín. El sol caía tibio sobre el barrio Pablo Escobar, pintando los ladrillos rojos de un color dorado. La paz era tan densa que se podía sentir. En la cancha, un grupo de muchachos jugaba un partido de fútbol con una ferocidad alegre. Entre ellos, un joven de 15 años, fuerte y rápido, llamado Mateo, era la estrella. En los escalones de una de las casas, una anciana de pelo blanco, la abuela Carmen, tejía una bufanda, sonriendo cada vez que su nieto metía un gol. Y sentada un poco más lejos, en el mismo escalón, una joven de 17 años leía un libro de tapas gruesas. Era Sofía. Su rostro había perdido la dureza de la niña y había adquirido una serenidad melancólica. Era la imagen de la perfecta normalidad, un cuadro de vida familiar que cualquier pintor costumbrista habría soñado retratar, una postal del paraíso que el patrón había construido. Y el patrón la estaba mirando. Yo estaba con él, conduciendo un Toyota Land Cruiser blindado, parado en una pequeña colina que dominaba el barrio. Eran los últimos tiempos, los días de la cacería, cuando el bloque de búsqueda y los pepes le pisaban los talones. Ya no salía casi nunca, y cuando lo hacía, era rodeado de un miedo y una furia que lo consumían. Pero ese día había insistido en venir. No a repartir billetes, no a dar órdenes, solo a mirar. Sacó unos binoculares de un estuche de cuero y se los llevó a los ojos. El silencio dentro del vehículo era total, solo interrumpido por el crepitar de la radio y su respiración pesada. Estuvo así por varios minutos, barriendo la escena con los lentes, hasta que los detuvo en la casa de Sofía. Lo vi sonreír. No fue una sonrisa de alegría, sino de satisfacción. La sonrisa de un arquitecto que contempla su obra terminada. Estaba mirando su legado, no el de los kilos de cocaína, ni el de los políticos muertos, ni el de las bombas. Estaba mirando el legado que, en su mente retorcida, lo justificaba todo. Estaba viendo al niño que él había arrancado de las garras de la muerte, ahora convertido en un joven sano. Estaba viendo a la anciana a la que le había regalado años de paz y dignidad. Y sobre todo, la estaba viendo a ella, a la niña que había transformado, a la que había dado las herramientas para que fuera inteligente, culta, para que tuviera un futuro. Se giró hacia mí, sin bajar los binoculares. «Mira eso, Pablito», me dijo, su voz un susurro ronco. «Eso es lo que ellos nunca van a entender. El gobierno te da un discurso y te deja morir de hambre. Yo les doy orden, les doy justicia». En ese preciso instante, como si sintiera el peso de esa mirada a través de cientos de metros, Sofía levantó la vista de su libro. Sus ojos buscaron instintivamente la colina. No podía vernos, solo el destello del sol en el cristal del parabrisas y en los lentes de los binoculares. Pero yo sé que supo que era él. Una rigidez casi imperceptible se apoderó de su cuerpo. Su respiración se detuvo por un segundo. Fue un momento de reconocimiento mudo, un cruce de miradas entre el creador y su creación más compleja. Ella, el trofeo viviente de su poder. Él, el dios y el demonio de su universo. Se sostuvieron esa mirada invisible durante un largo instante. Y entonces,
En un acto de desafío silencioso y sublime, Sofía bajó deliberadamente la vista y volvió a su libro, pasando la página con una calma que desmentía el latido furioso que seguramente martilleaba su pecho. No le daría el gusto de verla intimidada. No le regalaría su miedo. El patrón bajó los binoculares. La sonrisa se había desvanecido. En su rostro solo quedaba el cansancio de 1000 guerras. «Vámonos», dijo, y fue la última vez que visitó el barrio, la última vez que la vio. Mirando hacia atrás, desde la distancia de los años y de la tumba que ahora lo guarda, entiendo la verdadera naturaleza de su lección. La justicia de Pablo Escobar no fue nunca sobre el bien y el mal, fue sobre la propiedad. Él no salvó a Sofía y a su familia, los compró, los sentenció. A la abuela la condenó a una vejez de gratitud ciega. A Mateo lo condenó a idolatrar al asesino de sus padres. Y a Sofía, a ella le reservó el castigo más sofisticado y cruel de todos. La condenó a la claridad. Le dio una vida segura y una educación brillante para que tuviera la inteligencia suficiente para entender cada día de su vida la insoportable paradoja de su existencia. La verdadera obra de crueldad de Pablo Escobar no fue el carro bomba que mató a Hernando y a Clara, fue el milagro que vino después, porque al matarlos solo les quitó la vida, pero al salvar a Sofía se adueñó de su alma, la ató para siempre a él con una cadena inquebrantable, no de odio, sino de gratitud. Un nudo gordiano imposible de cortar, la convirtió en el monumento de su legado, una prueba andante de que él podía dar la vida con la misma mano con la que la quitaba, borrando para siempre la línea entre un favor y una condena. Sofía sobrevivió, sí, pero su Salvador se aseguró de que el resto de su vida fuera un infierno silencioso, un recordatorio constante de que a veces la peor de las deudas es aquella que se tiene con el propio monstruo. Si este relato te ha hecho reflexionar, suscríbete y activa la campana, porque seguiremos desenterrando las crónicas olvidadas del patrón, contadas por quienes estuvimos allí en el ojo del huracán. Tu apoyo nos permite seguir dando voz a estas memorias. Gracias por acompañarnos hasta el final.